Estamos. Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y también le damos gracias a Francisco López Bárcenas por aceptar conversar con nosotros. Francisco López Bárcenas, muchos sin duda lo reconocen de la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, es un abogado, periodista, escritor, asesor agrario, líder social y autor de diversos libros, más de 14 libros sobre historia, luchas agrarias y derechos indígenas, y tenemos mucho interés en conversar con él para conocer su punto de vista acerca de la iniciativa de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para reformar los artículos constitucionales que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas y saber si es un avance o de lo contrario, ante qué estaríamos con esta iniciativa. Francisco López Bárcenas, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, te agradecemos tu disposición para conversar con nosotros. ¿Nos podrías hacer para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara un resumen de lo que significa esta iniciativa que envía el presidente López Obrador supuestamente para garantizar los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en el país? Sí, cómo no. Mira, yo, desde mi punto de vista, la iniciativa del señor presidente pues llega tarde. Ya en el sexenio estamos en periodo electoral y pues es muy difícil que los integrantes del Congreso de la Unión, los senadores, diputados, pues se pongan de acuerdo para sacar adelante una reforma constitucional de este tipo, pues cuando están defendiendo más sus intereses. Uh-huh. Diría también que es una iniciativa bastante chica en relación a lo que el propio gobierno había aprobado como una propuesta. En el año 2019, entre los meses de julio y agosto, hubo un proceso de consulta con pueblos indígenas que organizó la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Organizaron 52 foros, 27 estados de la República, uno en Estados Unidos con migrantes, donde salió una propuesta de reforma bastante más amplia. Aquella tocaba temas centrales que no están en la iniciativa del presidente, como sería la representación política de los pueblos indígenas por ellos mismos, no a través de partidos políticos, ante los gobiernos municipales, los congresos de los estados y las senadurías y los diputados en el Congreso de la Unión. Eso no viene en la iniciativa del presidente. También se había aprobado la protección de los territorios y el acceso y el control de los recursos naturales que ellos existen, forestal, minas, aguas, biodiversidad. Se había aprobado en la propuesta, tampoco viene en la iniciativa. ¿Qué viene en la iniciativa entonces? Uh-huh. Cosas novedosas. Viene el derecho a la consulta, que es bien importante. Viene la protección al patrimonio cultural, que es bien importante, pero me parece que viene bastante acotado. Vienen otros temas como autonomía, como sistemas normativos indígenas, como educación intercultural, que ya están en la Constitución actualmente, se incorporaron en el 2001, y serían algunas adecuaciones que se le están haciendo. Desde mi perspectiva, pues es como decía, una iniciativa a destiempo, chica en relación a las expectativas que se crearon con los pueblos indígenas. Está chica, entonces. ¿Cuáles puntos en concreto son los que se pretenden, artículos, los que se pretende reformar en lo que envió la iniciativa del presidente Francisco? Pues mira, en esta ocasión, en la iniciativa que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados Federal, solamente se propone reformar un artículo, el artículo 2 constitucional. En eso también está chica, porque en la propuesta que se hizo en este proceso de consulta que menciono, se hablaba de reformar 7 artículos uh-huh. y de modificar 12 más que ya contenían derechos indígenas. Debo decir pues que no sé qué pasó, pero se fue achicando tanto en su contenido como en los artículos que se pretendían adecuar, ¿no? Uh-huh.
Un tema muy debatido desde hace años es que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público. ¿Nos explicas, por favor, Francisco López Bárcenas, a qué se refiere este concepto? Sí, cómo no. Mira, en el mundo del derecho, para ser titular de derechos y obligaciones, eh, hay una ficción que se conoce como persona, se le da carácter de persona a muchas instituciones que técnicamente se llaman personas morales. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, de Jalisco, Guadalajara sería una persona en términos del derecho. Sí. Claro, realmente no lo es, pero para efectos de que pueda ser titular de derechos, se le considera persona moral. Se le considera persona moral. Y dentro de las personas morales hay personas de derecho público, como serían las empresas, hay personas de derecho público, como serían las instituciones, pues que dan servicios al público en general y que reciben financiamiento de los contribuyentes. En este caso, en la reforma que se hizo en el 2001, se cometió una barbaridad. Se puso que los pueblos indígenas son sujetos de interés público en lugar de derecho público. Esto significa que los pueblos indígenas necesitan protección del Estado y de la sociedad para seguir existiendo como pueblos. Es decir, no tiene el derecho por sí mismos, sino representados, digamos, por el Estado. Así es, como puesto en un ejemplo de otra naturaleza, sería como las personas que sufren alguna discapacidad. O menores de edad, es decir, o menores tutelados. De edad, ¿sí? Así es, exactamente. Sin embargo, ha venido la demanda. Sin embargo, en el Inter de estos años que han transcurrido, 12 constituciones de los estados de la República los reconocen como sujetos de derecho público. La interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que son sujetos de derecho público porque las propias leyes les establecen algunas funciones de carácter público, como sería administrar justicia, por ejemplo. Claro. ¿No? Está desde mi punto de vista muy jurídico. Yo diría que no hay duda que es un sujeto de derecho público. Sin embargo, se ha mantenido la demanda de los pueblos, de muchos pueblos, de que se quite esa definición de que son personas de interés público y se ponga de derecho público. En la práctica, lo que yo he visto es que lo que piden los pueblos es que pues tengan acceso al ejercicio directo del presupuesto fiscal, ¿no? Lo que me preocupa, no me preocupa que ahora se esté poniendo en la Constitución Federal, que bueno. Lo que me preocupa es que en estas 12 constituciones que digo que se han modificado, no ha sucedido nada que no suceda en los otros pueblos que viven en el resto de los estados. Porque en el fondo me parece que a mí lo que no hay es voluntad política de las instituciones y en concreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para asignarle sus presupuestos a través de los congresos, ¿no? Es decir, aunque se reconocen en estas constituciones de los estados, poco se avanza. Pero la actual iniciativa de reforma que envió el presidente, ¿está también proponiendo que se reconozcan constitucionalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público? Así es, y me parece que es interesante, aunque te digo, hace falta más que eso para que los puedan acceder a los recursos, ¿no? ¿Qué tal? Francisco López Bárcenas, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones, reflexiones. Quería volver al punto que usted comentó al principio sobre el tema del control de las tierras por parte de las comunidades indígenas, que se quedó corto en este proyecto de reforma y es una situación delicadísima, tanto por temas de despojos de territorios y, por ejemplo, ahora particularmente con temas de recursos como el agua en esta crisis que tenemos. Se queda muy corta la iniciativa. ¿Qué puede ocurrir a partir de esta reforma si se aprueba como está en este contexto de despojos? Bueno, mira, si se aprueba, que ojalá se apruebe, aunque también soy pesimista por el tiempo que se presentó, como decía, pero ojalá se apruebe, pero si aun cuando se apruebe, en esas materias no va a suceder nada novedoso con la iniciativa. Sin embargo, hay que decir que por disposición de nuestra Constitución Federal, los tratados sobre derechos humanos
forman parte de la propia Constitución. Y así vemos a muchísimos pueblos reclamando protección de sus territorios y de sus recursos naturales ante el Poder Judicial. Algunos casos han llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia, y en este aspecto también han llegado de representación política, y en ambos se nota un avance sustancial que no se nota en la legislación, porque a nivel de tratados internacionales sí hay protección para los territorios indígenas y los recursos naturales. ¿Y cómo se ha hecho acá en México? Bueno, mira, puedo poner ejemplos en Chihuahua, por ejemplo, una comunidad rarámuri, Huetesachi se llama, le han titulado territorios, le han titulado su territorio. Ahí mismo en Chihuahua, pero en la comunidad se llama Repechique, apenas hace 15 días la Suprema Corte de Justicia le otorgó protección sobre los recursos forestales. Y algo pasa en Chihuahua porque ahí mismo en Chihuahua el tribunal ha ordenado que se proteja el agua de los pueblos indígenas. Entonces hay otros casos, ¿no? Hay casos en Oaxaca, por ejemplo, se ha reconocido por el gobierno federal que tienen el derecho a administrar su agua, 16 comunidades del Valle de Oaxaca. Entonces, lo que noto, pues, es que hay una disparidad en los órganos del Estado mexicano de cómo se ven y cómo se aplica la legislación sobre derechos indígenas en esta materia. Por un lado, una administración, no solo esta, en general las administraciones federal han sido refractarias a aplicar las disposiciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas en materia de territorios y recursos naturales. Los tribunales han sido un poco más de avanzada en este aspecto, y bueno, el Estado obviamente todos obligados a aplicar la sentencia. Sí, Francisco López Bárcenas, quisiera ampliar un poco la perspectiva, preguntarte sobre, además de legislar o presentar una iniciativa para modificar los artículos que tienen que ver con derechos indígenas, un tema importante que justificó López Obrador el 5 de febrero para presentar este paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y 2 a leyes federales, es que quería devolver, según él, a la Constitución su origen social, a su origen, a su esencia originaria, una Constitución más social, y tratar de eliminar todo aquello que 30 años o más de gobiernos neoliberales fueron modificando. Pero un asunto crucial en este pasado supuestamente neoliberal fue la reforma al artículo 27 constitucional presentada por Carlos Salinas de Gortari en 1992. Pero López Obrador no está proponiendo modificar o volver a su esencia original el artículo 27. ¿Podría hacerlo en este paquete de reformas? ¿Y qué opinas al respecto? Perdimos la llamada con Francisco López Bárcenas. Aprovechamos para hacer una pausa y volvemos a la entrevista con Francisco López Bárcenas.
Cosa Pública 2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos nuevamente a la línea telefónica para agradecer al abogado, periodista, escritor, asesor agrario, líder social y autor de diversos libros sobre historia y luchas agrarias y derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, que nos tome esta llamada pues es un especialista y justamente nos está esclareciendo sobre el tema de la iniciativa que envió el presidente López Obrador para supuestamente tratar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, pero también sobre otros asuntos. Francisco López Bárcenas, estamos de vuelta contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Se cortó y yo te hacía una pregunta, la voy a repetir, Francisco, que más allá de estas reformas sobre derechos indígenas, el presidente López Obrador el 5 de febrero dijo que el paquete de reformas tenía la intención de devolver la Constitución a su origen social de 1917 y hablaba de que este se había pervertido por reformas que se hicieron en el periodo neoliberal. Justamente una de las reformas centrales del periodo neoliberal fue la reforma al artículo 27 constitucional de Carlos Salinas de Gortari en 1992. ¿No debería el presidente aprovechar esta, digamos, intención para reformar este artículo y volverlo a su estado original? Sí, claro, completamente de acuerdo contigo. Mira, en la reforma, no solo para recordar al auditorio, la reforma al artículo 27 constitucional fue en 1992, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, y no fue cualquier reforma. Eso sí que no fue cualquier reforma. Yo creo que ahí se rompió el pacto social que dio origen a la Constitución del 1917, que es la que actualmente tenemos, porque ahí se terminó con el sentido social de las tierras, de los recursos naturales, aguas, montes, decía la Constitución. Y efectivamente, si se quisiera volver a la Constitución, a su espíritu del 17, deberían derogarse esas disposiciones, porque lo que se le quitó en esa reforma a las tierras ejidales comunales fue el carácter inalienable, inembargable y imprescriptible. Es decir, no podían ser vendidas, no podían ser rentadas, no podían ser dadas garantía, y porque eso impedía que el capital pudiera ingresar en ellas, ¿no? Ahora pues claro, sabemos que después de la reforma se han vendido tierras, se han concesionado los recursos naturales a particulares, sobre todo transnacionales, y eso es lo que se debería cambiar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, como estoy diciendo, ni siquiera en aspectos que atañen únicamente a los pueblos indígenas se trata el tema. ¿Tienes alguna sospecha, suposición de por qué el presidente no se anima a hacer esta reforma? Porque como lo indicas, fue crucial. No, yo creo que está claro que la reforma del 27 lo que permitieron fue que se implementara un modelo de desarrollo extractivista como el que tenemos. Y reconocer, volver la Constitución a su estado que guardaba en el 17, o reconocer los derechos de los pueblos indígenas al territorio de los recursos naturales, sería tener voluntad de cambiar este modelo extractivista. Entonces, hay que decirlo. Al no animarse, pareciera que incluso López Obrador no quiere tocar de forma central el modelo extractivista. Claro, yo estoy convencido de eso, y muchos estamos convencidos de que el modelo sigue siendo extractivista y que va a seguir siendo, porque no hay voluntad de cambiarlo. Lo vemos en las políticas, ¿no? Lo vemos en todo el proyecto de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, lo vemos en el aspecto del corredor transísmico, lo vemos en las presas que han seguido realizando, lo vemos en eso. No hay voluntad de cambiar este modelo. Este es el gran problema. Francisco López, otra pregunta que quería hacerle yo es, hablando ahorita de este contexto histórico, hace un par de semanas en el Congreso, la Cámara de Diputados, todos los partidos estaban celebrando los 28 años de los acuerdos de San Andrés, reconociendo que los partidos incumplieron, pero
Algunos se atrevieron a señalar que esta reforma que propone López Obrador de alguna manera rescata los espíritus de aquellos acuerdos. ¿Cómo queda esta reforma comparado con los acuerdos de San Andrés? ¿Y qué le parece esta actitud? Me parece muy hipócrita de los partidos. Me parece bastante hipócrita el asunto porque, miran, es muy lamentable que lo que uno dice, a veces no quisiera decirlo, pero hay que decirlo, quien lo estuvo diciendo fueron partidarios de Morena. Sí. Que en algún momento estuvieron incluso apoyando la realización del acuerdo de San Andrés. Pero sospecho que ni siquiera tienen idea de lo que implica los acuerdos de San Andrés en términos de lo que se pactó ahí, porque se pactaron tres cosas que quiero recordar. Una gran reforma del Estado para que los pueblos indígenas pudieran incluirse en él, en sus instituciones, en sus políticas, que no ha sucedido. Una gran reforma que por primera vez reconociera los derechos específicos de los pueblos indígenas, que es lo que se está reclamando ahorita, que tampoco ha sucedido. Y una gran transformación de las políticas institucionales para que dejaran de ser indigenistas y se transformaran en un apoyo a las autonomías de los pueblos. Eso fueron las tres cosas que se pactaron en San Andrés. Ninguna de las dos se ha conseguido. Lo que se ha avanzado un poco es en las reformas legales, ¿no? Pero pues sí, hay una gran deuda ahí, y cuando los partidos dicen que lo celebran, me llama mucho la atención porque era muy cómico. Por un lado decían que estaban celebrando los 27 años de los firmas los acuerdos de San Andrés, pero por otro lado no se atrevían a decir que lo que falta, ¿no? Claro. Asumían que era culpa de los partidos, que no se hiciera culpa. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para que eso ya no sea una deuda? Era lo que quisiéramos escuchar y que no se veía permitido. Entonces, por lo que señalas, se podrían recuperar lo que se plantea en los en los acuerdos de San Andrés. Se podría intentar reformar de nuevo el artículo 27 para devolverlo a su esencia de proteger la propiedad social, pero no se ha animado, lo cual, pues, más allá de las declaraciones, tampoco este gobierno está tocando el modelo extractivo no lo están tocando. Yo no hablaría de devolver la Constitución al espíritu que tenía cuando se creó. Ajá. Yo más bien hablaría de en ese sentido, cómo la adecuamos a la actualidad. ¿En qué pienso cuando hablo que la adecuemos en la actualidad? Mira, si hablamos, por ejemplo, de minería, que es una industria muy floreciente desde la reforma del 92. Así es. Solo por dar un dato, en el 92, antes de la reforma, ocupaba el lugar 67, 70 en el Producto Interno Bruto mexicano. Ahora ocupa el cuarto. O sea, que aporta muchísimo. Pero, ¿por qué aporta eso? ¿Por qué de repente, o con la reforma, los mineros se animaron a invertir en este ramo? Porque no les cuesta absolutamente nada. Que obtener una concesión de 1 hectárea de superficie del territorio mexicano le cuesta a un minero 5 pesos cada 6 meses. O sea, 5 pesos son lo que paga un minero cada 6 meses. O sea, 10 pesos al año por una concesión de 1 hectárea, sin importar si está oro, plata, litio, arena, lo que sea, ¿no? O sea, es una barbaridad. No estamos cobrando ni un pasaje de una ida de un trabajador, de un estudiante, de un campesino, un día en la madrugada de salir a su casa para ir a su trabajo. Eso por la concesión, pero por obtener extraer el mineral no pagan absolutamente nada. Entonces, no solamente está perjudicando a los indígenas, está perjudicando al país, está entregando el patrimonio nacional sin que tenga ningún beneficio. Por eso es necesaria que el Estado recupere la soberanía sobre los recursos naturales. Hablé de agua, de minería, pero puedo hablar de agua, de cualquier otro, y está por la misma situación, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, una cosa que no tenía la Constitución del 17 y que es muy importante que tenga actualmente, pues es la representación de los pueblos indígenas en los congresos. ¿Por qué tiene que ser a través de los diputados? La legislación internacional no dice que tenga que ser a través de los diputados. Hay ejemplos como Colombia, como Ecuador, que tienen sus circunscripciones propias para establecer sus representaciones ante el Estado, sean diputados, sea incluso presidentes de la República. ¿Por qué acá no tenemos? Pues porque tenemos
una clase política todavía pues muy miedosa, perdón la palabra, muy miedosa de lo que pueden hacer los pueblos indígenas, ¿no? Entonces no hay esa voluntad de cómo nos vamos coordinando para que podamos convivir de otra manera, ¿no? Claro. Así es. Bien, Francisco López Bárcenas, pues nos quedan algunas interrogantes, pero se nos agotó el tiempo. Más bien, ojalá en próxima ocasión aceptes volver a conversar con nosotros y compartir el análisis sobre estas reformas que envió el presidente López Obrador y este contexto más amplio de los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Francisco López Bárcenas, uno de los principales, un abogado también el mismo de origen indígena, allá de Oaxaca, Mixe, y que pues es uno de los grandes conocedores del derecho agrario mexicano, pues muy claro. Ni siquiera López Obrador se animó a tocar el artículo 27, más allá de los discursos incendiarios, ya que ya se puso fin al régimen liberal. Pues, y fíjate, es claro, en temas como estos cuando luego queda claro que las discusiones electorales donde parece que el país está extremadamente polarizado, en esencia todos los partidos defienden el mismo modelo económico y social y hasta político. O sea, más allá de las discusiones aparentemente irreconciliables, en el fondo están coincidiendo en este tema. Sigue el neoliberalismo y va a seguir, lamentablemente. Nos vamos, muchísimas gracias, Jesús. Esta noche Resonancia, vamos a hacer un repaso de estrenos de cantautoras de diferentes lugares: Isobel Campbell de Escocia, las estadounidenses Chelsea Wolfe, Emma Ruth Rundle, incluso la vasca Anari. Traen discos nuevos, 11 de la noche en Resonancia acá en Radio Universidad de Guadalajara. Totalmente invitados con Jesús Estrada a las 11 de la noche en Resonancias, y en este momento también invitados a quedarse con La Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, extraordinario programa también, y lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Radio Universidad de Guadalajara